Bienvenidos a todos a una nueva entrega de Reflexiones sobre libros. En el encuentro de hoy tenemos Encuentra tu oportunidad de Cassidy, una autora, una ejecutiva, emprendedora de mucha trayectoria en empresas tecnológicas. Libro que me llamó mucho la atención, realmente habla básicamente de asumir riesgo y de tomar decisiones. No sé si a vos te habrá pasado que este tema de asumir riesgo, tomar decisiones en tu vida haya sido algún tema en algún punto. A mí sí, así que realmente fue un libro que me llamó la atención desde su portada y que al leerlo me parece que encierra un valor hermoso para poder compartirlo. Así que acá va. Este es mi reflexión sobre Encuentra tu oportunidad. Básicamente este libro está dividido en tres partes. Una primera parte tiene que ver con ponerse en marcha, ¿sí? Así lo define la autora. La segunda parte, ser más inteligente, cómo aumentar el grado de inteligencia a la hora de tomar nuestras decisiones. Y finalmente el tema de la recompensa, la famosa recompensa. Vamos entonces de lleno a la primera parte de este libro. Hay algo hermoso que desde la introducción la autora empieza a hablar que tiene que ver con la seguridad, la famosa seguridad, ¿no? Porque si uno habla de riesgo, como que la contracara del riesgo sería la seguridad, la certeza, lo todo ya sabido y, y que no implica justamente riesgos. Y ella dice, guarda con la seguridad, porque la seguridad puede terminar siendo el mayor de los riesgos. Y es una idea que va a sostener a lo largo del libro que me parece muy, muy interesante. Entonces, ¿de dónde viene esta cuestión del ser humano de buscar la seguridad? Del instinto de autopreservación, básicamente, de esta necesidad de preservarnos, de este miedo a lo desconocido como uno de los miedos más innatos. Entonces, de un lado, querer estar en lo conocido, querer estar en lo seguro, y del otro lado, va a decir ella, el crecimiento, el éxito, el desarrollo. En el medio, la toma de decisiones, por ende, la asunción de riesgos. Y una de las primeras cosas que nos invita a pensar es el concepto que tenemos de riesgo, ¿no? ¿Qué pensamos cuando pensamos en riesgo? En general, ella dice, claro, de definición de diccionario, si se quiere, está asociado a la pérdida potencial o al daño potencial, con lo cual por eso nos genera tanto rechazo y nos queremos alejar tanto, ¿no? Ahora, si uno considera el riesgo como el puente para encontrar tu oportunidad, para crecer, para desarrollarte, lo empezamos a mirar de otra manera, mm, casi que con un poquitito más de cariño, digamos. Lo que nos va a plantear es que de alguna manera solemos pensar en la toma de decisiones o en los riesgos desde el mito de la única opción. Es decir, bueno, tengo que tomar esta decisión, asumir este riesgo, y esto es definitivo, y esto es terrible, y es un antes y un después, y si me juego la vida en esta decisión, y si me sale mal, perdí todo. Es decir, en nuestra cabeza y en nuestro imaginario, la idea que tenemos de asumir riesgo y de tomar decisiones muchas veces tiene que ver con este mito de la única opción. Es como un todo o nada, me tiene que salir bien o hago desastres. Y ella dice, no es tan así. En general, las personas que han llegado a tomar grandes decisiones en su vida ya venían tomando muchas decisiones pequeñas antes. Entonces, la invitación desde la introducción del libro es asumir riesgos y aprender a elegir y animarnos de a poco a estar como en ese constante movimiento de tomar decisiones y asumir riesgos. Básicamente dice, uno de los terrores básicos del ser humano es el miedo a la incertidumbre, el miedo a lo desconocido. Entonces tendemos a idealizar como ese camino del héroe, ¿no? Tendemos a idealizar esos caminos seguros, claros. Y ella lo primero que nos invita a pensar es, che, ¿qué pasa si la seguridad es lo peligroso? ¿Qué pasa si todo el tiempo estar buscando el no riesgo sea lo más arriesgado que puedas hacer? ¿Por qué no crearse el hábito de asumir pequeños riesgos constantes? ¿Por qué no crearse el hábito de hacer una cosa que nos dé miedo todos los días? Para que ese puente de la toma de decisiones sea algo a lo que nos acostumbremos a transitar hacia el crecimiento y no esa única opción. ¿Y qué ventajas tiene
como entrenar el músculo de tomar decisiones y asumir riesgo. Básicamente ella dice descubrir oportunidades, acelerar el aprendizaje, encontrar nuevos objetivos. Muchas veces en el mismo movimiento de ir tomando riesgos vamos modificando y encontrando nuevos objetivos que no sabíamos que queríamos para nosotros. Y algo muy importante referido a lo que recién decía del peligro de la seguridad es que quizás a veces evitar el daño de seguir quietos. Muchas veces nos pasa, ¿no? Que estamos en una situación que es conocida, por ende la sentimos segura, pero que no está siendo lo mejor para nosotros. Y esquivamos tomar pequeñas decisiones o grandes decisiones justamente por eso. Sin embargo, la situación en la que estamos nos daña. Y a veces tomando decisiones se puede menguar, aminorar también ese daño de quedarnos quietos en ese lugar. Y empieza de a poco a trabajar como una metodología, ¿no? Con una forma te acompaña el libro a poder acercarte a esta toma de decisiones, a estar como en este training de tomar riesgos y tomar decisiones. Y aparece lo que ella le llama vías paralelas, ¿sí? Es decir, hacer múltiples apuestas simultáneas, darte la opción de explorar vías paralelas simultáneas al mismo tiempo antes de tomar decisiones complejas, ¿no? Ponerte en juego, salir a la cancha, darte lo que ella dice como un periodo de descubrimiento, ¿no? Tengo que clarificar algo, tengo que tomar una elección un poco más difícil. Entonces, no voy a salir a jugar el partido total, pero voy a ir a entrar a la cancha, a pisar el césped, a ver las tribunas, ¿sí? Es como empezar de alguna manera, acercarte desde diferentes vías, ¿no? Si vamos con este ejemplo del partido, ¿no? Hablar con gente que haya jugado, es decir, ¿cómo me acerco hacia eso que me da miedo y que me implica un riesgo? Y ella dice, date un periodo de descubrimiento, date un periodo de prueba con un plazo, porque a veces podemos quedar pateando decisiones en ese descubrimiento, ¿no? Entonces, ponete un plazo, pero date ese periodo de prueba. Salí a tocar aunque sea y conocer la cancha. Puedes tener muchos beneficios, puedes tener una mirada mucho más real de aquello que implica la toma de decisiones, la toma de riesgos. Beneficios emocionales, ganar en impulso, ganar en confianza, ganar en convicción, digamos. Y puedes también disminuir factores de riesgo por el solo hecho de estar en contacto. Entonces, como esta idea de plazo de descubrimiento me pareció una idea fantástica que maneja el libro. Incluso esto, ponerle un plazo para no estar continuamente en esa fase de descubrimiento, decir, bueno, hace 3 años que estoy explorando, bueno, ok, está, me voy a poner un plazo, me voy a armar un calendario. Ella recomienda armar como un calendario de descubrimiento, pero en este plazo tengo habilitado el tomar contacto y tengo habilitado el error, que eso me pareció fantástico. Como que en el plazo de exploración nos permitimos la equivocación hasta planificada, si se quiere decir. Está permitido esto. Ante la toma de decisiones y la asunción de riesgos, el tema de moverse en vías paralelas me pareció una muy buena idea del libro. Importante, y ella siempre habla de la importancia del entorno, tener un compañero de ideas, alguien con quien poder ir compartiendo todo esto que voy descubriendo de alguna forma, me pareció interesante. Y esta actitud de modo de descubrimiento continua que ella le llama exploración pasiva, estar como en un estado continuo de modo de descubrimiento, ¿no? Me permito estar en este modo donde todo el tiempo estoy de alguna forma explorando. Un capítulo fantástico también, muy referido a esto, que es el capítulo siguiente, habla de la proximidad superando la planificación. Es decir, a veces pasa la famosa parálisis por análisis, ¿no? Me quedo planificando la idea perfecta y tengo que analizar todos los puntos antes de llevar a cabo algo, ejecutar alguna acción. Y ella lo que dice, che, mira, es esto, acércate y en el mismo acercamiento tu planificación va a mejorar. Va a ser más sencilla, va a ser más eficaz, la vas a poder ir modificando en base a lo que vayas viendo. Es decir, no te quedes anclado en la planificación, no te quedes quieto y estancado ahí, sino que salí a buscar esa proximidad, salí a buscar ese contacto para poder tener incluso más claridad de qué pasos tenés que dar, cómo los puedes planificar, para tener acceso a oportunidades y para poder verte mejor. Andate a un entorno de gente
en el que ya esté viviendo aquello que vos querés vivir y entonces tu planificación se va a enriquecer. Ojo con este punto, que a los que nos gusta planificar, y si viste el video anterior, el video del tema del mes de enero 2024, a veces nos pasa que te puedes quedar en la planificación. Y ella lo que dice es, no es necesario tener el plan perfecto antes de ejecutar. Puedes ir ejecutando y que la misma acción vaya armando el plan. Finalmente, en esta primer parte de este libro de ponerse en marcha, otro de los consejos que nos da tiene que ver con que la acción es algo que se alcanza cuando nuestro FOMO, el famoso Fear of Missing Out, este famoso miedo de perdernos oportunidades, perdernos cosas, supera al miedo al fracaso. Es decir, cuando nuestro miedo de perder esa potencialidad de ganancia es mayor que el miedo al fracaso o a la pérdida, nos ponemos en acción. Entonces, ella dice que para poder disminuir este miedo al fracaso y para poder accionar, podemos tener en cuenta, y que sería necesario tener en cuenta, imaginar qué haríamos después de la elección. O sea, ¿qué opciones tenemos después de tomar esta decisión de asumir este riesgo? Poder nombrar esos riesgos, poder nombrar esos miedos, cuando uno, digamos, le pone nombre a aquello que teme, lo hace más manejable, lo hace más tangible, lo trae más a su terreno, por así decirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el poder nombrarlo nos va a hacer mucho más manejable esos miedos. Dimensionar nuestros riesgos, saber qué implicaría tomar ese riesgo y obviamente algo que no tiene buena fama, pero que a mí me parece fantástico y lo he usado mucho, que es la herramienta de planificar para lo malo más que para lo bueno. Cuando vos te imaginás el peor escenario y tenés un plan para ese peor escenario, el miedo al riesgo, el miedo al fracaso empieza a disminuir. Porque, ok, yo ya barajé la peor de las posibilidades y ya sé qué voy a hacer en la peor de las posibilidades. Tremendo, ¿no? O sea, fíjense la cantidad de ideas que en esta primer parte entonces nos llevamos de este libro, ¿no? Como animarnos a acercarnos, generar como este hábito de continuamente tomar decisiones, ¿sí? No creernos que es una decisión y un riesgo de una vez para siempre, ese mito de la única opción y quedarnos paralizados ahí, ir explorando de a poco, darnos un plazo, movernos en entorno de gente que ya tenga o haya alcanzado aquello o haya tomado esas decisiones y esos riesgos que uno quiere tomar, e ir aprendiendo y mejorando el plan desde ahí e incluso planificar completamente el fracaso y meternos de lleno con los miedos y con los fracasos para disminuir ese miedo y entonces que estas ganas de ir hacia aquello lo puedan superar y uno pueda accionar. Primera parte de este libro. Vamos ahora con la segunda. En la segunda parte va a trabajar con 4 capítulos súper interesantes para lo que ella le dice ser más inteligente, es decir, tener mayores herramientas para poder elegir mejor, tomar mejores decisiones. Y el primer capítulo es anteponer el quién antes del qué al asumir un riesgo. No descuidar el factor personas. Básicamente, la gente de la que te rodeas es más importante que aquello que haces. La gente de la que te rodeas es más importante que aquello que haces. Fíjense cómo se mete con esa visión de buscar entornos que nos potencien en la toma de decisiones, porque las personas con las que de hecho, está lo que se llama la ley de atracción grupal, que dice que somos la media de las 5 personas que más frecuentamos. Básicamente, las 5 personas con las que pases más tiempo, vos sos la media de esas personas. Con lo cual, fíjate si no es importante los entornos. Es decir, si yo quiero emprender, si yo quiero viajar a un país nuevo, si yo quiero, ¿con qué gente me conviene rodearme? Con gente que probablemente ya haya hecho eso que a mí me interesa y me importa, porque es de la gente de la que más puedo aprender, ya sea por ósmosis, simplemente por absorber esos conocimientos y verlos moverse y copiarles esas habilidades que esas personas tienen, por desafiarme activamente yo con objetivos mayores, por buscar coaching en esas personas, por buscar algún tipo de acompañamiento, o incluso el mismo hecho de formar parte de esos círculos, ¿no? Es decir, esos líderes con esas visiones, con esas cosas que uno comparte fuerte hacia a las que quiere ir, nos ayudan muchísimo. Entonces, anteponer el quién, quiénes son las personas de las que te están rodeando en base a las decisiones que querés tomar. Esto en algún momento para mí fue bastante polémico,
darme cuenta de la importancia que tenía los vínculos y las relaciones, porque obviamente cuando uno empieza a mirar, claro, hay un montón de personas que quizás no están en esa frecuencia que uno está o de esas cosas que uno quiere hacer, y salir a buscar vínculos y entornos nuevos a veces tampoco es tan fácil, ¿no? Conocer más gente, incorporar más gente, elegir cómo vincularse. Sin embargo, no deja de ser una sugerencia que la mayoría de las personas que están en el desarrollo personal y demás suelen hacer para todo lo que tenga que ver con crecimiento personal y profesional, ¿no? Después nos dice guarda, porque no todo depende de vos. También acá la autora dice guarda con las tendencias o las macro tendencias, ¿no? A la hora de tomar decisiones es muy importante tener en cuenta cuáles son los vientos que están a favor y en los que uno se puede subir como a esa ola y los vientos que están en contra. ¿Sí? En qué momento hago qué, dependiendo un poco del contexto, es importante. ¿Sí? Obviamente que no se trata de que el contexto me condicione todo, porque eso sería ponerme en un rol de víctima y de que yo no puedo hacer nada por tal contexto, sino de lo que ella dice es, che, seamos inteligentes en tener en cuenta estas tendencias, seamos vivos en ir viendo para saber en qué ola subirnos y en cuál me tengo que resguardar un poco. Hay olas o tsunamis en realidad que no vemos venir, que son los famosos cisnes negros, que se les llama, es decir, aquel evento que te da vuelta a tu realidad, que es completamente inesperado, que no lo podías anticipar, pandemia, por ejemplo, en su momento, y que obviamente va a definir muchas cuestiones. Pero que en la medida que uno se vaya conociendo más, incluso los cisnes negros, incluso las cosas sumamente inesperadas, va a poder uno aprovecharlas a favor, ¿sí? Entonces, no todo depende de vos, pero muchas cosas sí, y parte de ganar como confianza en apostar por nosotros mismos, en tomar decisiones y demás, pata fundamental, el autoconocimiento. El autoconocimiento. Y acá da información muy valiosa también, es decir, qué cosas tenemos que conocer de nosotros que nos van a ayudar en tomar decisiones más inteligentes y en asumir riesgos de manera más calculada, si se quiere. Y ella dice, las pasiones, saber cuáles son las actividades que por sí nos mueven y nos llenan de energía, cuáles son nuestros superpoderes, nuestras habilidades, nuestras fortalezas, las cosas que hemos ido adquiriendo en el camino y que también nos son más fáciles de hacer. Muy en claro cuáles son nuestros valores, tener muy en claro cuáles son las cosas en las que creemos, defendemos y que son como principios inquebrantables de nuestra forma de vivir, saber qué valoramos en la vida y qué es importante. Y lo más interesante de todo, conocer el lado oscuro de cada uno. Cuando uno niega el lado oscuro, cuando uno no está dispuesto a conocer también la parte que no nos gusta, tenemos una debilidad que no solo es debilidad en algún punto, sino que encima nos juega en contra por esa falta de conocimiento. Entonces acá la autora es como muy clara en decir, che, tu kriptonita, aquello que te puede hacer bajar mucho la energía y perder mucho el enfoque, es muy necesario que la tengas sumamente en cuenta. En la medida en que vos conozcas tus pasiones, tus superpoderes, tus valores y tu kriptonita, te vas a animar a tomar mejores riesgos, vas a animarte a apostar mucho más por vos, ¿no? Porque vas a tener esa base. Un poco más finalizando estos capítulos de esta segunda parte, establece un método donde nos invita a pensar en términos cuantitativos, a puntuar del 1 al 5. Ella dice, a veces cuando empezamos a poner las cosas en números, las dimensionamos mejor. Y eso también está bueno para tenerlo en cuenta. ¿Y qué es lo que nos invita a plantear? Lo que nos dice es, che, agarra la preocupación que te da tomar esa decisión, tomar ese riesgo y convertirlo en un buen plan y metele una cabeza que realmente sirva, un pensamiento que sirva. Evalúa objetivamente cuáles son los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos de tomar esa decisión o no tomarla, de asumir ese riesgo o no asumirlo? En cuanto a tus metas, en cuanto a tus factores de autoconocimiento, en cuanto a tus pasiones, tus superpoderes, tu kriptonita. Evalúa en base a los vientos a favor y en contra, ¿no? Este riesgo que quiero tomar, digamos, del 1 al 5, cómo según la macro tendencia, ¿no? Le voy poniendo un número, es momento, no es momento, ¿qué considero? Los factores humanos, las personas que tengo alrededor, ¿sí? Hacia dónde me llevaría. Entonces, evaluar los riesgos, ponerle un puntaje en base a mis metas, en base a mi autoconocimiento, en base a las tendencias, a los contextos, a las personas que tengo alrededor y ir comparando las diferentes elecciones. Y a su vez también puntuar las oportunidades, ¿ok? En base a mis metas, este riesgo.
Del 1 al 5, ¿cómo puntúa? ¿Me acerca? ¿Me ayuda? Si yo quiero tomar esta decisión, digamos, por ejemplo, con el tema del factor humano, ¿no? Cuando yo tomé una decisión pequeña, pero que es un poco lo que nos invita la autora en base a nuestros objetivos, yo tenía una meta que era correr una carrera de tantos kilómetros. Y una de las cosas que decidí es meterme en un grupo de running, es decir, un entorno que ya haya hecho aquello que yo quería hacer, ¿sí? Que tuviera ese nivel de rendimiento. Entonces evalué, ¿sí? Si era el momento, si se me iba a hacer fácil en base a los lugares en los que se juntaban y demás, qué era lo que yo necesitaba con respecto a las capacidades que yo tenía y cuáles tenías que desarrollar, ¿sí? ¿Y qué riesgo me implicaba tomar esa decisión o no? ¿Qué periodo de prueba me iba a poner? ¿Qué me iba a proponer? Entonces, a veces en pequeñas decisiones, pensar en todas estas cuestiones y hasta puntuarlas nos puede ayudar mucho. Y comparar cuál era con qué otra opción podía competir. Si no era entrar en este entorno, ¿cómo podía hacer yo para prepararme para eso que yo quería? ¿Qué otra opción tenía, no? Entonces voy comparando, ¿me conviene, no me conviene? ¿Qué gano con esto? ¿Qué pierdo con aquello? ¿Bien? Le da un capítulo, en este capítulo también le da una importancia grande al instinto, lo que ella llama como ese instinto, como esa intuición, por así decirlo, que tiene que ver con ese conocimiento, esa vibra que uno tiene, que es en realidad un aprendizaje subconsciente, implícito de nuestro cerebro, analizando miles de factores que nosotros no somos conscientes y que sentimos como en las vísceras, ¿no? Ese pensamiento que me parece que... Y ella dice, che, ese también es un factor muy importante, el tema de conectar con la intuición. Lo que pasa es que muchas veces es como, bueno, le doy pelota a mi intuición y dejo de lado todos los datos objetivos. Y lo que casi, digamos, ayuda mucho en ese sentido es decir, che, vos podés juntar las dos cosas. Podés juntar, darle pelota a tu instinto y a su vez tener en cuenta los datos. O sea, no dejes las cosas, no dejes de lado, ¿no? Y de hecho, como nota tu intuición, una vez incluso haber conocido los datos. Y siempre apostando a esto de la mínima opción viable, ¿no? Como ella dice, hay grandes decisiones que son como las máximas opciones de viables cuando uno quiere tomar un camino de vida, ¿no? Y donde se ponen muchas cosas en juego. Entonces, si esa decisión te está abrumando mucho, siempre anda a lo mínimo viable, al pequeño paso. ¿Qué es lo pequeño, lo más chiquitito que puedo dar? Me puede acercar, que me puede dar una idea, pero sobre todo que me mantiene en movimiento, que no me estanca, que no me frena. ¿Bien? Entonces, tener en cuenta todos estos factores a la hora de poder tomar decisiones más inteligentes. ¿Quiénes son las personas de las que me rodeo? ¿Cuáles son las macrotendencias que se están moviendo con respecto a esa decisión? ¿Qué cosas dependen de mí en términos de autoconocimiento que me puede ayudar saber para poder estar más seguro? Y a la hora de tomar saltos grandes, poder evaluar riesgos, poder hacer una evaluación también objetiva de oportunidades, teniendo en cuenta mi intuición y esto del mínimo viable como pasos chiquititos para poder ir avanzando. Interesante, ¿no? El libro, muy interesante. Finalmente, en el capítulo número 3, obtener una recompensa. El mito de los riesgos y las recompensas. Estamos como súper acostumbrados a creer que cuando tomamos grandes riesgos, vamos a tener como indefectiblemente grandes, o debiéramos de tener en el corto plazo grandes recompensas, porque si estamos arriesgándonos tantos es porque esa recompensa va a venir, ¿no? Y ella dice, guarda, porque eso es un mito, ¿no? Porque vos estés tomando un terrible riesgo, vas a tener una tremenda recompensa. Y sugiere de nuevo esto de moverse, ¿no? Como de estar continuamente, aún fracasando, animándonos a dar pequeños pasos. Y que eso funciona mucho más. Tener una hipótesis, aprender, ajustar, reorientarte y estar en ese movimiento continuo. Pero sobre todo poder sobreponerte al fracaso, a lo que uno considera fracaso, porque es indefectiblemente algo que va a pasar, vas a fracasar. Entonces, guarda con creer que tengo que de nuevo hacer la gran decisión, el mito del gran riesgo y la gran recompensa. Más bien, los caminos son estar continuamente tomando riesgos y a la larga de tanto tomar riesgos, lo que la autora dice es, va a haber probablemente muchas recompensas. Ir generando impacto en el camino, ir teniendo como pequeños hitos en el camino a largo plazo de aquello que quiero,
también lo marca como algo importante, ¿no? Y da como algunas claves o algunas sugerencias para ir impactando, ¿no? Porque al fin y al cabo lo importante del desarrollo es que yo vaya generando algo en el mundo, si se quiere, ¿no? Entonces, habla de 7 claves. La primera es poner pasión en el trabajo, incluso cuando el trabajo no tenga pasión. Me pareció fantástico porque muchas veces yo veo a personas muy frustradas con su trabajo y lo recontraentiendo porque yo estuve ahí, digamos. Y entonces justificando su performance en base a las condiciones externas que tiene en ese momento. Y algo re difícil de entender es que cuando vos crees que le estás haciendo daño a tu jefe, a tu empresa, a tu trabajo del Estado, lo que sea, porque vos tenés una performance baja en forma de rebeldía por aquellas condiciones en las que estás, lo que no ves es el daño que te estás haciendo a vos. Primero que estás como en un lugar de querer dañar al otro, ¿no? Creyéndote atacado. Pero además, si incluso así fuera, si estuvieras siendo atacado de alguna manera o aprovechado o lo que sea, el tema de cómo vos te movés en la diaria es sumamente importante, porque créeme que siempre hay alguien mirando, siempre hay alguien mirando, y lo que vos crees que le estás haciendo daño al otro y no te das cuenta que te estás haciendo daño a vos, porque yo veo un montón de gente de afuera cómo se mueve con su trabajo y lo primero que pienso es, no querría trabajar con esa persona y si tuviera una empresa no la contrataría, digamos. Es decir, guarda con esto. Esto es un error tremendo. Creer que yo voy a poner pasión cuando las condiciones estén dadas. No se trata de eso, es que las oportunidades llegan porque uno se está moviendo de cierta forma. No es que tuve la oportunidad, entonces me empecé a mover. No. O sea, no es voy a regar la planta cuando dé frutos. Riego la planta para que dé frutos. Entonces, poner pasión, incluso cuando no la haya, es una gran cualidad para poder alcanzar eso que quiero, ¿no? También. Anteponer el progreso antes de la perfección, bueno, esta famosa parálisis por análisis, ¿no? Quiero hacer todo perfecto, quiero que todo quede fantástico y de tanto que quiero que la cosa quede bien, termino no avanzando. Entonces ella lo que dice es, las cosas se van mejorando en el camino. Yo no puedo arrancar con todo fantástico y que todo sea perfecto. Lo voy mejorando en el camino. Así que progresar antes que la cosa sea perfecta. Más vale hecho que, ¿no? Bien. Ser un autor, animarnos a tener ideas, animarnos a ejecutar ideas, aún a riesgo de que se puedan burlar, a riesgo de que la cosa no salga muy bien, pero animarnos a encarar esos desafíos, a tener nuestra idea, llevarla adelante, proponerla, buscar verdades y ser contadores de verdades, mostrarnos auténticos. Todos sabemos que obviamente para mostrarnos y demás necesitamos entornos de seguridad, pero a veces tomar el riesgo de ser personas que dicen cosas que la mayoría no diría o que se anima a tomar ese riesgo en pos de, nos puede ayudar muchísimo a generar el impacto, ¿no? Digamos, podemos ser mucho más impactantes desde esa autenticidad en nuestros entornos. Ocupar los espacios vacíos y actuar. Hoy es recontra común esto de, no, esto a mí no me corresponde y todo el tiempo estamos tratando de sacarnos de encima como lo que no nos corresponde y ella te da una sugerencia completamente difícil, distinta, que es, y difícil también, que es ocupar los espacios vacíos y actuar. Allí donde todo el mundo esté queriendo hacer así, cuando vos hagas así, de nuevo, siempre va a haber alguien que lo va a estar mirando. Y créeme que a la persona que van a ir a buscar es a vos, a la que está haciendo así, no a la que está tirando la pelota afuera. Interesante. Ver a lo alto y ver a lo bajo, estar en el detalle y estar en la visión global. Atender todo de la misma manera. Los detalles importan y mucho. Y muchas veces creemos que aquello que descuidamos no es tan importante. Guarda con eso. Una clave de generar mayor impacto es tener en cuenta los detalles y también la visión global. Profundizar y diversificar, saber un poco de todo, hoy en día es muy valiosa una persona que se puede mover en distintas áreas y a su vez que en un área en particular tiene cierta profundidad, tiene cierto conocimiento, es un poco más su expertise, por así decirlo. Bien, todas estas sugerencias hace que tengamos un impacto a corto plazo mayor y que nos podamos seguir entrenando en esto de abrirnos oportunidades. Bien. Un capítulo muy interesante, ya casi terminando el libro, tiene que ver con los fallos de impacto, ¿no? ¿Qué pasa cuando
cuando estamos haciendo algo y nos sentimos improductivos y nos sentimos mal. Ella dice, estamos teniendo fallos en el impacto y los va a enumerar. Sumamente interesante. Errores básicamente comunes que la mayoría en el camino a buscar nuestros objetivos y a crecer y a desarrollarnos podemos tener. Básicamente el primer fallo, la dispersión, querer abarcar muchísimas cosas y no terminar avanzando en nada. Entonces, focalizar en uno o dos objetivos y, y ejecutar y generar resultados ahí, ¿no? Es como un fallo de impacto es querer abarcar mucho de golpe. Confundir el movimiento con el impacto, creer que porque yo estoy haciendo muchas cosas, estoy impactando. Y muchas veces estoy atendiendo la urgencia, pero no lo importante. Estoy siendo bombero, pero no estoy construyendo nada. Entonces guarda con eso de creer que porque estoy ocupado estoy siendo productivo. No necesariamente. Mantener las uñas limpias, dice ella. ¿Qué pasa cuando no metemos las manos en el barro? Es decir, en el camino de avanzar y de progresar te vas a ensuciar y es necesario. Si estás demasiado limpio, demasiado tranquilo, demasiado calmo, demasiado, probablemente te falte un poco más meter las manos en el barro. Finalmente, no aceptar feedback, no estar dispuestos a mejorar en base a lo que los otros nos marquen como cuestiones a mejorar. Una persona cerrada que piensa que se lo sabe todo y no está dispuesto a eso, es una persona que va a estar disminuyendo su capacidad de impacto en el mundo y en los demás. Bien. Da algunas sugerencias cuando uno finalmente transita de un lugar a otro, ¿no? Tener en cuenta que cuando tomamos decisiones o grandes decisiones que nos mueven de un espacio de seguridad a otro más de incertidumbre, como darnos ese tiempo, dejar las cosas terminaditas de la mejor manera, no irnos del lugar donde estamos antes de irnos, tampoco quedarnos de más, es decir, hacer una transición lo más ordenada y limpia posible, ¿no? Porque muchas veces cuando tomamos decisiones y dejamos algo atrás, destruimos eso o descuidamos eso que dejamos y que en algún momento fue algo que alimentamos mucho tiempo, ¿no? Entonces, ella lo que te dice es como andate bien de donde te vayas. Porque de nuevo, no solamente estás haciendo mal allá, te estás haciendo mal a vos, porque alguien siempre está mirando eso y las oportunidades vienen de esos alguienes muchas veces, o no vienen claramente. Finalmente, para terminar, digo, qué completo el libro, ¿no? Es como, está muy bueno, toda la cantidad de cosas a tener en cuenta. Finalmente, el capítulo de la sinuosidad del camino. Nada es lineal, todo es completamente sinuoso. Hay éxitos y fracasos continuos, continuos. Y entender que el camino es así. Entender que no porque tengas un fracaso significa que no estás avanzando, sino entender que forma parte del ciclo y del patrón del crecimiento. A veces estar arriba, a veces estar abajo y seguir decidiendo. Siempre lo que nos invita es a seguir decidiendo. Lo peor que podemos hacer, el mayor obstáculo es la inacción, va a decir ella. O sea, quedarnos quietos, no arriesgarnos, no tomar ninguna decisión. Eso es lo peor que podemos hacer. Entonces, tomar riesgos, generar impactos, reorientar, redefinir en base a esas conclusiones que uno saque de los movimientos que va haciendo. Y entender que somos creadores de nuestras oportunidades si tomamos este poder de elegir y si aprendemos a elegir. Podemos crearnos nosotros esa oportunidad de alguna manera. Así que la verdad que un libro muy completo. Me encantó porque creo que la toma de decisiones y el tema de los riesgos suelen ser temas que a todos nos atraviesan y me pareció que tiene como claves prácticas sumamente interesantes y muy aprovechables. Así que si alguna te gustó, si alguna no la sabías, te leo en comentarios y te agradezco si te parece que este video está bueno, compartírselo a alguien que creas que le puede servir. Hasta la próxima reflexión sobre libros.